una de las cosas que ustedes veían al comienzo tiene que ver con una palabra que para muchos es nueva. Es nueva y que además tampoco tuvo en el interior del país la repercusión que ha tenido en ciudades que son, digamos, importantes por la cantidad de habitantes, ¿no? Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Mar del Plata. Mar del Plata, donde solamente pusieron una mesita, una silla, y comenzaron a simbólicamente decir, recibir la renuncia como católicos de muchos, sobre todo jóvenes, por la actitud de la Iglesia frente a la discusión y el debate del aborto. Sí, mucho pañuelo naranja también, que recordemos que es el que últimamente está más vigente y que propone la separación de la Iglesia del Estado, ¿no? Diciendo que hay mucha participación de la Iglesia en las decisiones que le competen solamente al Estado. Lo cierto es que descubrimos una palabra nueva, que vamos a ver cuál es el significado, ¿te parece? No? Apostasía. La renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenecía. Apostasía. Lo que dijo Berto es así, es renuncia. Y sobre la renuncia tenemos la posibilidad de tener dos palabras. Por un lado, la del doctor Goldfarb y por el otro lado, el doctor Revidati. Sí, ambos integran la Asociación de Profesionales Católicos. Y ambos van a dar su opinión al respecto de qué significa esto y por qué se está generando esta nueva movilización que invita a los que no quieren más formar parte de la comunidad católica a renunciar a la misma. Te cuento cómo es el procedimiento. Si vos, por ejemplo, no sé, profesara la Iglesia Católica y querés hacer una apostasía, tendrías que tener tu partida de bautismo en mano y constituirte en la diócesis a la cual pertenece esa parroquia y ahí iniciar el trámite. ¿Por qué cree que tanta gente ahora se ha acercado a firmar esta renuncia a la religión? En rigor de verdad no tengo información fehaciente si son pocos o muchos, pero sea cual fuere la cantidad, conceptualizando, este acto litúrgico es un acto consciente, voluntario, a la renuncia a pertenecer a la Iglesia Católica, de tal modo que podrían haber tantas respuestas como preguntas, como personas que llevan a cabo este acto. Evidentemente que es deducible de que existe desacuerdo, no existe conformidad a los lineamientos, a las indicaciones, a las enseñanzas que brinda la Iglesia Católica. Llama la atención que este acto se dé a pocos días de la votación en el Senado negativa con respecto al tratamiento de la ley de despenalización del aborto. Del proyecto de ley de despenalización del aborto, yo escuché voces de que las personas que estaban disconformes, estaban en desacuerdo con la actitud de no despenalizar, no legitimar el aborto, anunciaban que iban a renunciar a la Iglesia. Yo me pregunto si van a renunciar también a la ciencia, porque las ciencias médicas y las ciencias jurídicas determinan en forma fehaciente que la vida comienza de la concepción. Vale decir que es una coincidencia con los postulados de la Iglesia, pero no es correcto decir que la Iglesia está en contra del aborto. La Iglesia está a favor de la vida. Aquí en Corrientes, nuestra sociedad piensa que se acerca a este pensamiento, de esta renuncia a una religión, como dicen algunos de los que entrevistaron posteriormente de firmar la renuncia a la religión católica, a una religión que ellos no eligieron, que eligieron sus padres por ellos. ¿Cómo ve nuestra sociedad correntina? Bueno, nuestra sociedad correntina es notoriamente, altamente profesa la fe católica. Basta con mirar las grandes celebraciones, Itatí, las peregrinaciones juveniles, la asistencia de nuestros fieles a los 54 templos que existen en la ciudad, o sea, sin desmerecer a nada ni nadie, respetando a otras confesiones, a otras religiones. Las estadísticas oficiales enseñan que el pueblo argentino y correntino en particular es mayoritariamente católico. ¿La Iglesia debe estar separada del Estado? Es un tema que ha entrado en discusión últimamente, no obstante que en la actualidad
como tú sabes, la Constitución Nacional, en el artículo 2, tiene expresamente establecido que sostiene el culto de la Iglesia Católica. Además, por ahí vale la pena recordar que en el preámbulo de la Constitución Nacional, después de aquello que tan emocionadamente recitaba Alfonsín, la unidad nacional, el bienestar general, etcétera, etcétera, termina diciendo: invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia. Es decir, que el Dios católico tiene rango constitucional, de tal forma que mientras no se modifique la Constitución, es ley vigente, habrá que respetarla. Pero hay otro punto en el artículo 19, también muy válido, cuando dice que las acciones privadas de los hombres que en ningún modo ofendan a la moral ni al orden público están exentas de la autoridad del magistrado y solo reservadas a Dios. En lo personal, yo creo que sería válido un debate si se debe separar la Iglesia del Estado, como existe en otros países, por ejemplo a unos vecinos, Uruguay, pero para que ello se lleve a la práctica hay que hacer una reforma de la Constitución. No alcanza una ley, que es una norma de menor jerarquía, porque colisionaría, violaría lo que está en la Constitución, que es ley suprema. Esta apostasía colectiva que están planteando es un poco la reacción de la gente que está a favor del aborto, y bueno, y al no salir están planteando estas cuestiones. Muchos sienten como que la Iglesia no los representa, ya que la Iglesia salió, pero creo que no es que las autoridades de la Iglesia. Quiero aclarar que cuando en un momento dado de este tema del aborto se planteó, muchos católicos salieron a plantear a las mismas autoridades de la Iglesia que también ellos con fuerza planteen y digan el rechazo hacia el aborto. O sea, los mismos católicos, muchos salieron a plantear a las autoridades eclesiásticas a que hagan alguna actividad mucho más fuerte. Eso hay que aclarar, porque en muchos lugares eso pasó, e inclusive hay notas en los diarios con respecto a esto. Pero creo que uno lleva en el corazón una vivencia espiritual que es la que hace que uno siga o no en una religión, no solamente por una actitud de esta. Y el otro punto es que no fue la Iglesia Católica solamente la que salió. Muchas religiones, si ustedes recuerdan, los evangelistas llegaron a 800 y pico de personas en la 9 de julio, y en las manifestaciones en Corrientes fueron una de las religiones que más participó. O sea, no es solamente la Iglesia Católica la que estuvo en esto. A mí me apena mucho, porque creo que en realidad es una reacción nada más a esta cuestión, y de gente que por ahí no tiene ese acercamiento a la Iglesia Católica como por ahí tienen otras personas que tienen una vida con respecto al catolicismo, no digo espiritual, pero con respecto al catolicismo un poco intensa. Quizás estas personas tengan una vida espiritual, pero no relacionada con la Iglesia Católica. Pero uno tiene que respetar la libertad de las personas a decidir. Y bueno, yo creo que esto es así, es una parte de la expresión que tiene la gente, así que hay que tomarla de esa forma. A mí la verdad que no me significa nada, no me parece, ni cada uno puede hacer lo que le parezca con respecto a esto. La única cosa que yo diría es que antes de tomar una actitud de este tipo, de renunciar a la Iglesia Católica en este caso, sería lindo calmarse y esperar un poco y reflexionar, y después recién tomar una decisión tan importante como esta.